Muy buenos días, estamos en el capítulo número 6, las lecciones del amor. Vamos a estar en la introducción y vamos a comenzar el capítulo número 1, el mensaje de la crucifixión del capítulo 6, es la sección número 1. Y vamos a repetir una frase que nos va a ayudar a tomar en cuenta cualquier situación que te esté generando algún conflicto, que la tengas presente o que te haya generado ya algún estado en particular de miedo, de inseguridad, de dolor, de tristeza, para que de esa manera afiances la palabra y la puedas en un momento dado generar para tomar decisiones distintas en tu vida con la voz que habla en representación de Dios, del Espíritu Santo. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permitió, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y esta lección, la lección del amor del capítulo 6, en la introducción nos dice: la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad. Es tu responsabilidad el expresarte de una u otra manera. El haber generado algún conflicto a alguien también es tu responsabilidad, no es tu culpa. Porque esto es de culpar a otros por ello, no te puede enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Tú eres responsable del mundo que estás observando. El mundo de, de esta parte donde estamos nosotros es un mundo de efectos. Tienes que cambiar la causa, es decir, tu pensamiento, para que los efectos sean distintos. Y eso implica mucho tiempo, implica mucha dedicación, para que de esa manera puedas transitar un mundo completamente diferente. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué puede esperar las premisas de mentes sino conclusiones de mentes? Si tú estás pensando en el ataque, en la ira, en los celos, vas a generar esto como resultado. Esa es realmente la conclusión. La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre la que descansa. ¿Dónde estoy atacando? ¿Dónde está mi causa? Para que el efecto sea diferente. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que tú crees, de tu miedo, de tu inseguridad, de tu tristeza. ¿Quieres cambiar el efecto? Cambia la causa. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Por eso es importante que tus creencias estén más enfocados en la gratitud, en el amor, en la alegría, para que esas creencias se vinculen con los efectos. Al cambiar tú la causa, cambian los efectos. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuese su clase, recuerda, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es el amor y el sistema de pensamiento negativo es el ego, que te invita al ataque, que te invita al sufrimiento, que te invita al dolor, a la fatiga, a la tristeza. Sea cual fuera su clase, rigues tu vida de acuerdo con él y lo enseñas, puesto que si tú estás pasando por una situación caótica o difícil, lo muestras en el mundo y lo muestras en tu familia y lo muestras en el mundo. Por eso es importante que cambies la causa. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. ¿Ok? La parte número 1 es el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje examinamos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Recuerda que nos han enseñado, nos han mostrado que la crucifixión es una cuestión de dolor. Aquí lo vamos a analizar para que lo veas de una manera distinta. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo,
Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente, ello se debe únicamente al hecho de que los temores tienden a percibir con miedo. Tú proyectas miedo, manifiestas miedo a través de tus pensamientos. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hace a tu propia vida y si lo examinas sin miedo te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si estuvieses crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se ha hecho a sí mismo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Es importante que lo comprendas. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. ¿Qué sucede cuando tú estás en completo desacuerdo? Cuando tú estás en desarmonía, cuando tú estás en miedo, ¿qué es lo que sucede? Agredes. Y esa es una proyección interna. Y crucificas al Hijo de Dios. ¿A quién crucificas? A tu hermano, a tu pareja, a tus hijos. De esa manera lo estás atacando, lo estás hiriendo, lo estás lastimando. Esto por supuesto es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Entonces significa que hay que sufrir para poder trascender cualquier situación. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justicia estará aceptando la premisa falsa y enseñándosela a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido, ni tú ni nadie. Si reaccionas con ira, tienes que estar equipándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente, de forma negativa, de forma en un momento dado fuera del contexto que te dice el curso de milagros, donde todos y todos pertenecemos a una sola filiación, pertenecemos a una sola mente. Si tú atacas a una persona, te estás atacando a ti mismo. Ese es el proceso de la crucifixión. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad se fundamenta solo por demostrarte mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si estuvieses persiguiéndote. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, debes recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Recuerda que cuando tú generas un dolor o una tristeza, o cuando generas un dolor o una tristeza respecto al otro, lo refuerzas y refuerzas tu dolor. Por eso es importante que cambies tu forma de observar a los demás, que perdones al mundo y te perdones a ti mismo por la proyección. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarlo. Como ya dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás. Si reaccionas como si estuvieses persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. Tú eres inmutable y tú no puedes ser atacado. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que tú crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Cree en el amor, en el perdón y en la bondad. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Ya se encuentra dentro de ti todo lo que Dios te dejó o lo que te dio.
Dios mismo lo puso ahí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no puedo haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Ahí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el amor que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todos, serán ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Por eso es importante que sigas a Dios, que sigas a este ejemplo del Maestro Jesús, porque eso es lo que Él te está invitando a generar dentro de ti, esa armonía, esa tranquilidad y esa paz que en ocasiones se nos conflictúa cuando pensamos que estamos atacando a los demás y nos atacamos también a nosotros mismos. Por eso es importante que calmes tu mente, calmes tus pensamientos. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Eso es lo que hizo el Maestro. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Tú no necesitas sufrir para salir adelante. Tú no necesitas estar pasando situaciones caóticas. Tú no necesitas sufrir, no necesitas dolor para trascender cualquier situación. Este es su único propósito y es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a mostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. No necesitas el dolor, el sufrimiento para transitar este mundo. No tienes que sufrir, compréndelo bien. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que es verdad en un caso extremo simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonar, sea la ira y el ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para la filiación puede conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que tú eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios, como el arma de la represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpa habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas
como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionaste al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. ¿Ves? Jesús no creyó en eso. Nosotros lo proyectamos o lo creemos. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligir a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios tan miembro de la filiación como yo. Velo, compréndelo, porque lo enseñan de manera inequívoca, negativa. ¿Cómo iba a condenar cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entendían hasta más tarde, porque es aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia al cual te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar y también sufrir. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseñas tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseña rechazo. Tú tienes la capacidad de enseñar amor. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia de que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él. En sí, has de volver a conocerlo. Con las lecciones lo conoces y lo vas a ir aprendiendo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de la comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que muchos son los que necesitan tu bendición para poder ir esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Una linda lección que tienes que aprender y compartir y repasar. Y es importante que comprendas que en la crucifixión no existe una situación completamente diferente de la como nosotros estamos concibiéndola. La crucifixión es el ataque, es la ira, es la culpa. El Maestro de Maestros te dice que no hay culpa en el Hijo de Dios, que no hay traición en el Hijo de Dios, y que todos somos hermanos y que todos somos parte de una filiación. Así es que no existe el ataque, no existe la culpa, y la crucifixión fue un modelo de enseñanza para que tú aprendas y no generes un conflicto hacia los demás a través del ataque, la ira, porque a través de eso estás crucificando, estás culpando, estás hiriendo. Tú no puedes sufrir, tú no puedes generar culpa en los demás, puesto que tú eres hijo de Dios, y existe una impecabilidad en cuanto a tu don, en cuanto a tu servicio como ser humano. Suscríbete a mi canal y comparte, y recibe bendiciones infinitas donde quiera que te encuentres.